Por ejemplo, a mí me parece irresponsable que yo vea un video de alguien 15 segundos, ¿no? Un clipcito, podemos poner 45 segundos, de Santiago y Eugenia. Y en base a eso, yo ya tengo una conclusión en mi cabeza de quiénes son estos dos carajos, de su vida, de su familia, de sus traumas, de lo que sea. Y yo ya saco una conclusión de que ellos me caen mal porque son unos huevones y tal. Cuando Santiago, el Santiago que está en esos 45 segundos, es el Santiago que está sentado grabando un podcast. Pero yo soy hijo, yo soy hermano, yo soy compañero, yo soy familia, yo soy novio, ¿sabes? Hay muchísimas partes de mí que tú no conoces y que tú, para tener una conclusión redonda de mí, deberías conocer esas partes. Pero ¿qué pasa? Yo tampoco me puedo sentar a decirte, este soy yo. Alright, estamos listos y grabando. ¿Estamos grabando ya? Estamos grabando. Perfecto. Santiago. ¿Qué tal? ¿Es Santi o Santiago? Cualquiera. Cualquiera. La verdad. Está bien. Creo que por una época mucha gente me decía Santi de chamo, y luego ya cuando crecí como que la gente me dejó de decir Santi, pero como que por el podcast ha como vuelto un poco. El Santiago. El Santi. El Santi, claro. El Santi, el apodo. Por ejemplo, a Adrián le dicen Fofo y yo estoy negado. Mira la cara que puso, me encanta. Absolutamente a decirle Fofo. Es que yo tengo un tema con los apodos que no tienen nada que ver con tu nombre. Sí. Porque, y es como, la gente te los intenta, como, o sea, te presento un carajo que se llama Andrés. Y que no, que este es Firulai. Y que yo no le voy a decir Firulai a tu amigo se llama Andrés. Sí. No le voy a decir Firulai. Apodo de bachillerato. Ya, sí, sí. coño. ¿Pero Está por qué era? Por gordito. Coño, su madre, es que la Son gente es una mala. mierda. Claro, de bola. Los niños son los peores. O sea, Son malos. Yo de niño fui muy malo. ¿Sí? Claro, o sea, no como cualquier otro, ¿no? O sea, no creo que haya destacado en maldad, pero sí me acuerdo de eso, de inventarle sobrenombres a mis amigos por sus defectos. Teníamos uno llamado, que era muy chiquito, le decíamos frijol. O sea, era como que siempre había algo de agarrando Yo el el más coño madre que recuerdo es cara de pizza. Sí. Por acné. Claro, marico. Claro, coño. Mierda. Y eso hay una edad que la Levanté un acné te PTSD mata, en varios viendo esto y qué coño es su madre. Sí. Perdón. Pero bueno, nada, vamos a saltarnos los sobrenombres malos y darle la bienvenida a Santiago. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Muy Qué bien. fino tenerte por acá. Sí, ¿no? Sí. Obviamente hace poco entrevistamos a Eugenia, nos chismeó que venías y dijimos, ok, hora de tenerlo en el podcast. 2 por 1 de una vez. 2 por 1 de una vez. Ahora, cuéntame, para empezar por ahí, ¿qué estás haciendo aquí en Miami o en Estados Unidos? Hemos tenido ya muchos viajes de trabajo y dijimos como, vamos a descansar un poquito, a hacer un viaje tranquilos y armamos como un grupito. Terminamos siendo como 9, que la mitad está en Miami y la mitad está en Madrid. Okay. Está que sí, unos amigos del colegio de EU, mi hermana y tal. Y nada, queríamos que sí por Orlando y tal. Y dijimos, bueno, como vamos a Orlando, vamos a aprovechar, hacemos un show. Y los acabamos de terminar, fue sábado y domingo. ¿Shows muy, de muy qué? chévere. Dígale a la gente aquí. Shows de, nosotros tenemos un podcast, e hicimos un show de nuestro podcast, pero en vivo. Hicimos 2 noches agotadas en Orlando, estuvo muy, muy bueno. Qué Muy, chévere, muy bueno. congrats. Qué fino. Sí. Nada mejor que combinar un viajecito con un show como para financiarlo un poco. Te iba a decir, así como que recuperas la inversión. Siempre que llegas a casa es como no gastes nada. ¿Y qué hiciste en Orlando además del show? Ir a parques como unos dementes, Ok. estar todo el día llevando sola y como una teja. No, pero y ahorita es marzo, estás en sí, góndola. pero es esa época que en la mañana hace frito Sí. y luego en la tarde empieza, entonces te quitas el suéter, te pones el suéter, te quitas el suéter, te lo pones. Pero lo cool fue que nos conseguimos a muchos seguidores que trabajan en los parques. Y estamos haciendo una cola, llegando que es Universal. Les dieron el Fast Pass, toda la vaina. Que tú dices, yo no sé qué tanto poder tienen ellos para hacer eso. Bueno, sin duda. Bueno, se la jugaron. Claro, porque puede ser como diré yo que es como de ranking, porque ellas nos agarran la cola de Harry Potter y nos dice, ¿tienen Fastpass? Y nosotros que no y tal. Ah, ya vengo, fue una máquina, imprimió unos papeles y nos los dio. Somos 9, pum, 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 pum. Perfecto. A los 9. Ese es el poder. Coño, es muy Nice. chévere. Yo te voy a decir una cosa, y obviamente esto va a sonar un poco elitista, pero es imposible para mí ir a un parque de esos sin Fast Pass. Pierdes el dinero. Exacto, porque pierdes el dinero. Estás todo el tiempo en una cola. Y no quiero ni hablar si es en verdad el verdadero verano. No esto que viviste tú, que es un verano Sí. mayamero, bueno, floridense falso. Obviamente es carísimo el Fastpass, no, si no tienes privilegios como tienes tú. Pero hice todo lo que teníamos que hacer, mi hijo estaba feliz, o sea, le sacamos provecho al parque. Entonces mi recomendación es, si tú quieres ir a un parque de Orlando y pones ahí 3 veces al parque, no, ve una sola vez y Exacto. paga el Fastpass y Exacto. aprovecha toda la experiencia. Y también tienen los parques que son como más, no nuevos, pero los que están más remodelados, tienen el tema de la cola virtual, Sí, que es súper útil. claro. Y el año pasado conocí un chamo que era como manager en Epcot. Ok. Y como que nos hizo el favor que o sea, nos dio como unas entradas y tal.
nos monta una montaña rusa y yo le pregunto que este tema de la cola virtual yo no lo había visto. Era, ¿Cómo o sea, funciona? O sea, tú tienes un puesto ahí, llegas a la hora que das. Abren dos veces al día. Uno a las 7 de la mañana y otro a la 1 de la tarde. Y tú tienes como visitador del parque un chance, o sea, 2 chances para meterte, pero ya que te metes en una no te puedes meter en la otra. Ya. Entonces a las 7 en punto te metes en la cola virtual. Él me dijo que eso se agota como a los 6 segundos. Y te asignan un grupo, grupo 34. Y te dicen, tu grupo va a entrar a la 1:30. Y a la 1:30 te acercas a la entrada y entras. Qué inteligente de 2 maneras. No me haces perder el tiempo en una cola. Y tú como dueño del parque tienes a gente consumiendo en el parque y no metido en una cola 3 horas. Totalmente. Entonces yo había cosas de 90 minutos de cola. Entonces, yo pagué todo esto para entrar a un parque, para estar 1:30 metido en una cola. A mí me parece perder el dinero, la Es verdad. horrible. Las colas en los parques, en verdad, eso, Sí. en la medida que lo solucionas, lo que tú dices, Sí. consuma, la gente está más feliz, está haciendo, Sí, claro. disfrutando el parque. Y no, yo he estado realmente 2 horas y después te montas en el ride 30 segundos. Lo dijimos ayer en el show. Y que, ok. Pero uno sale diciendo, coño, qué arrecho fue. Porque como que no dimensiona que hiciste 3 horas de cola para esos 30 segundos. No, porque uno siempre tiende a borrar los traumas. O sea, uno borra el Es trauma. verdad. Y el trauma fueron 2 horas en el Literal, calor y de desgracia. pie. Y súmale niños, ustedes no estaban con niños Claro. probablemente, pero niños que los niños no entienden esa vaina, de Claro. que hay que esperar y tener Claro. paciencia. Claro, Ellos están claro. ahí desesperados. Mm. Entonces, bueno, nada, en verdad esto es un podcast. Deberíamos hacer un podcast de parques, visitas a parques. ¿Cuáles parques fuiste, por cierto? Fuimos a Universal, a Island y a Epcot. Está bien. Y también en el Nice. show había mucha gente que trabajaba en Disney porque uno se fija mucho en las posiciones de trabajo que hay. Que si tú sales y hay una persona que está haciendo esto Sí. por horas. Sí. Y una chama que está en el show nos contó que ella era la encargada en un parque de agua de empujar a la gente en un tobogán. Entonces imagínate lo que es estar 8 horas al día Empujando gente. semidesnuda y sudada en un parque. No. Y yo, coño, tiene que Tocando ser vainas que no quieres por accidente. tiene que Y ser un coño, la trabajo madre. bien mamón está empujando gente todo el día. La Sí, hay verdad. unos cuentos muy... Imagínate los que están Ujú. disfrazados. En el Mi primo verano. hacía ese trabajo. Sí. En el Por- verano. Por varios ¿En serio? años, sí. Fue Mickey, Minnie, Goofy, varios de esos. Eso es que es súper difícil, llegar a ser como Mickey. Tienes que tener un peo de teatro, tienes lo de la firma, compartir con Sí, sí, niños. sí. Hay un montón de vainas que los tipos A mí tienen lo de que... los niños me impresiona muchísimo el cómo los manejan sin salirse del personaje. Y veo muchos videos en TikTok de niños que tienen discapacidades Ujú. y que si niños con autismo y tal. Y la manera en la que los saben tratar, Sí, eso. a mí me parece increíble. De verdad, un talento Hay muy, muchos muy que grande. saben sign language, Ujú. varias Sí, vainas sí, que sí. están como... Están muy Yo creo preparados. que eso es más moderno, no quiero decirte que mi primo hizo eso. Antes, cuando uno era niño y iba para allá, en verdad estaban por ahí por todos lados y probablemente les daban 7 horas dentro de ese disfraz con el Sí. calor. Ahorita es mucho más regulado en ciertas áreas, tienes que hacer una cola y ellos solo pueden estar disfrazados que si tantos minutos y Sí, ya. sí, sí. Es como que han sido un poquito más humanos Sí, en sí, ese sí. sentido. Han soltado un pelo. Pero bueno, ya basta de Disney. De Por Disney. cierto, Disney... Small talk, small talk. Prefiero 1000 veces los parques de Universal y de Island, ¿no? Sinceramente. Los de Disney me aburren Es que bastante. sí son, o sea, a mí me gustan como por el anticuados. mundo que existe Sí. y lo organizadito que está, pero los otros en atracciones están mejores. Claro, Para claro. uno, pues. Sí, sí, sí. También depende de la edad. Exacto. Sí. Ok, ahora, olvidémonos de Disney. Estados Unidos un rato. Ajá. Estás viviendo en Madrid. En Madrid. ¿Desde hace cuánto? Desde el diciembre del 19 que me Ok. fui aquí. De aquí estabas viviendo en Estados Unidos. En Texas, en Austin. Yo hice la Ok. carrera acá. Estudié cine, radio, cine y televisión. Ah, wow. Ok. Y yo me graduó y era una época un poco complicada para los inmigrantes. Claro. Y yo tenía, sabes que las carreras se dividen en STEM y las que no son STEM, Ujú. que son las científicas y las no. Sí. Y en las científicas te dan el OPT por 3 años. En la mía te daban 1. Ok. ¿Y a qué empleador tú le dices, contrátame por 1 año? A nadie. Te van a entrenar por 1 año para votarte después y no Sí. te van a dar una visa a ellos, no te la van a financiar Sí. porque tu trabajo no es tan indispensable como el de un ingeniero, por así decirlo. Sí. Que es muy, muy chimbo. Porque yo me acuerdo que yo tuve momentos en yo explicarle a la gente que estudié y de que me gradué. Me acuerdo que una vez salí con un chamo que trabajaba en Exxon y todos sus amigos eran ingenieros y tal, todos trabajaban en Exxon y cuando salimos un día a una rumba me preguntaron qué hacía. Y cuando les dije que estudié cine me miraron con una cara como de, ¿y qué haces tú con eso y tal? Y yo digo como, o sea, si la gente no estudia lo que yo estudié, cuando tú llegas a tu casa ladillado del trabajo, tú no tienes nada que ver en tu televisión. No, total. Absolutamente Bueno, nada. y todo el mundo que no llegó a trabajar en cine es la que te hace los comerciales de todas las vainas en las que tú trabajas. Exacto. Así que... Entonces es como yo cuando siento tu que es compañía algo. tenga un derrame petrolero, alguien va a hacer un documental de esa Exacto, vaina. exacto. Y son Sí. cosas que ellos no dimensionan No, porque total. hay como una comer de mierda con los trabajos, que hay gente que piensa que los trabajos, que hay unos que son más que otros, y cuando todos son necesarios para todo, para cualquier rubro de Total, la vida, sí. tiene que haber una persona parada haciendo algo.
Sí. ¿Esto es en dónde? ¿En Austin? En Austin, en la Ok. Universidad de Texas. Qué recho vivir en Austin. Austin es muy A mí cool. me encantó. De hecho, Sí. yo me iba a venir acá. Yo me iba a Austin un semestre a hacer inglés, que era más como un semestre sabático de salir del colegio. Y cuando llegué a los 3 meses le dije a mi papá, no me quiero ir a Miami porque ya me gusta estar aquí. Miami era como una zona confort, ¿no? Porque era como que ya lo Sí. conozco. Y no vas a y tal. aprender inglés. Exacto. Y nada, me quedé allá y tal. Y yo estudié arquitectura primero. Yo Pero detrás de también. mi cabeza había una vaina que era como los números no son para ti, tú lo sabes, en el colegio te iba mal. A mí me hacían un quiz de matemática que eran 4 puntos, yo sacaba 2.5, eso es 3, pasé. O sea, yo una cosa así. Y era horrible porque yo sufría mucho con eso en el colegio. Y claro, uno viene a Venezuela con el tema de estudiar algo que te dé plata, estudiar algo que te dé dinero, qué tal. Y yo, claro, yo me encuentro aquí, yo digo, yo estudio una vaina que realmente me guste. Me meto a estudiar cine y es una carrera en una universidad que está como, o sea, mucha gente famosa ha salido de ahí, es un programa que está muy bien hecho. Y de hecho, estoy en una clase con Matthew McConaughey, Ah, wow, que qué él cool. enseña con otro profesor. Que Y de hecho, vive ahí. Alright. eso, yo tomé esa clase y tal con él. Y de hecho, tenía una camisa que decía, right, que me la puse sin querer ese día. Y dije, coño, qué pena, porque a pesar que soy un groupie, y es mi profesor, pues. Y nada, ese día entro y tal, y me dice, ay, me gustó tu camisa. Y yo, bueno, ya tuvimos una interacción ahí y tal. Pero súper pana, muy profesional. Él es muy pana. Muy pana. Y él es muy... Le encanta Texas, vive ahí, es Sí. como que está súper involucrado con su contexto. Pues. Sí, le dedica full. Con los Sí. Longhorns. Sí. Ok, entonces ya va, volvamos un pelín, vamos a quedarnos en el tema de la carrera. ¿Por qué estudiaste, por qué querías estudiar cine? ¿Porque era simplemente algo que te llamaba la atención o estabas como mientras me defino profesionalmente? No, yo siempre tuve como mucha adicción a la televisión y al cine y siempre me llamó mucho la atención todo el tema de crearlo. Ujú. Y sabes como cuando eres carajito y la gente te dice como, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo aquello. Y yo tenía mucha gente que siempre me decía como que yo te veo frente a una cámara, te veo frente a una cámara y tal. Y era como una cosita que a mí se me empezó a sembrar en la cabeza. Frente a una cámara, Y no detrás. frente a una cámara, Ok. exacto. Pero este programa te preparaba para el frente y para atrás. Ok, Entonces yo hacía tanto producción, dirección y tal, y también hacía actuación y todo eso. buenísimo. Ok. Entonces que a mí me gusta entender todo. O sea, yo quiero estar sentado aquí y saber qué está pasando ya. Eso es Claro. un buen director. Claro. Eso. Porque Sí. si no te sientes así como medio aislado, me gusta entender todo, la Y, verdad. no recuerdo quién es, creo que fue Kevin Bacon, que dice que, lo escuché al decirlo, que de los grandes directores de la historia son muchos los que han sido actores. Y es precisamente por ese entendimiento que tú dices del set. Claro. Y la relación entre el director y el actor que es como clave en el set. Pues sin eso, no, ¿cómo le Claro. pides? Y también creo que es entender la posición, tú siendo actor, entender la posición del director, que es muy difícil. Yo la primera vez que dirigí una serie que tuve que hacer en la universidad, casi mato a la actriz. Eso era una cosa que yo no podía porque le mandé el libreto que sí 3 semanas antes, ella llegó sin saberse nada. ¿Qué tal? Me tuvieron que sacar del set, todo eso. Yo dije, más nunca voy a hacer esto. Y tanto como actor, entender el trabajo del director y como director, entender el trabajo del actor de aprenderse las líneas, estar en el momento, la química con el otro, Claro. el personaje, todo eso como que tienes que tener mucha empatía para entender y hacer algo que valga la pena, pues que no sea mecanizado. Sí, es intenso. Sí, bastante. ¿En cuánto tiempo estuviste estudiando la carrera? Estuve 4 años. Ok. 4 años. La tuve que sacarme apuradito porque tuve un tema con... Yo me estaba graduando en el peor año económico que se para todo el mundo y para mi familia. Y llega un día que mi papá me llama y me dice, no te puedo financiar más la carrera y tal. Y cuando tú estudias, como eres internacional, la matrícula cuesta 4 veces lo que cuesta un residente. Que eso me parece completamente absurdo. Wow. Que cueste el doble, yo te digo, 4. Sí, es una Es coño de exageración. madre. Es muy coño de madre. Es un filtro muy... Y de hecho, no es para internacionales. Si yo estudiaba en Texas, yo pagaba lo mismo que alguien de Oklahoma, que está al lado. Tal cual. Porque simplemente fuera del estado. Así yo sea de la Sí, China sí. o sea de Oklahoma, pagamos lo mismo él y yo. Verga. Entonces, claro, se empezó a poner muy costoso. Mi papá me dijo, no puedo más. Y tú como estudiante internacional, como que tienes ayudas, pero están muy limitadas. Y yo lo que hice fue que me faltaba un semestre extra y eran 4 clases por semestre, lo normal que todo el mundo toma para graduarse en 4 años. Y yo lo que hice fue en el último año tomar 6 clases cada semestre, que eran 2, Claro. tener 2 trabajos cada semestre, o sea, eran 6 clases por semestre más 2 trabajos. Y yo buscando, empecé a sacar becas así de la tierra y tal, becas que nunca le daban a estudiantes internacionales, y me llegué a ganar una que me desbloqueaba el pagar la matrícula de residente. Entonces, me gano una beca que también me permite pagar la Pagar matrícula de mucho menos, residente, claro. muchísimo menos, una cuarta parte. Claro. Y así fue que me logró Qué graduar. bien. Y nada, eso fue un año medio loco, pero ya me queda un solo año. Yo no iba a tirar la toalla ya con más de media Coño, qué carrera fino. hecha. Felicitaciones. Coño, Qué fino muchas que lo gracias, hiciste, bro. muchas gracias. Qué fino. Mm. Ahora, te gradúas y ahí es donde decides, ok, este año que me están dando no es suficiente Sí, no. y tengo que tomar una decisión. En ese momento, más allá de la decisión de irte a España,
¿qué querías hacer con tu vida? ¿Qué se imaginaba Santiago en ese momento y que esto es lo que yo quiero hacer? Este es el trabajo que quiero tener. Claro, había como la mayoría de las personas de mi carrera se iban a Los Ángeles a trabajar de recepcionistas de hecho, yo quedé para un programa que se llama UTLA, que es básicamente una extensión de mi universidad en Los Ángeles, Okay. en la que tú tomas clases unos días y los otros días trabajas de Mesero, pasante, algo. de pasante Ok. en estudios de producción. Ok, cool. Y claro, yo no me pude ir por tema monetario y todo eso, pero la mayoría se va y empieza a hacer que sí, recepcionista y tal, y con todo el temita de contactos, te va subiendo y tal. Pero yo me di cuenta, yo siempre he sido como una persona que cuestiona un poquito todo y ve un poquito más allá. Y yo tomé una clase que era como el negocio de Hollywood, en la Ok. que te explicaban que era la fórmula de entrar a Hollywood, era entrar en el mailroom. Y de hecho hay como un libro que se llama Mailroom, ¿qué tal? Tú entras poniendo el correo y llevando el correo por las oficinas. Y tú tienes un libreto metido acá, o un pitch, o lo que sea. Y la cosa es, si te cruzas con alguien en un ascensor y tienes 30 segundos, prepara un pitch de 30 segundos. Claro, el Y yo decía, elevator pitch. tiene que haber una manera de llegar a algo sin tener que hacer lo que todo el mundo está queriendo hacer. Yo me estoy graduando con 300 carajos. Y si los 300 vamos a hacer lo mismo, meternos en el mailroom, ¿quién lo va a lograr? No, y se convierte en el momento que un chamito te ofrece un pitch en un ascensor, ya uno está con Es una ladilla. con los anticuerpos de... El ella es una ladilla, por Yo no eso lo hubiese podido todo hacer. el mundo tiene un cuento que echate y la vaina es coño, bro. Claro. Estamos tomando una cerveza, puedes tomar una Claro. cerveza en paz. Exacto. Y yo decía, como siento que tiene que haber otra manera. Nunca se me ocurrió en ese momento el hacerlo por internet, porque mucha gente que empieza en redes sociales, crece y termina en una película, una serie y ahí explota. Eso es lo que yo más o menos quisiera hacer ahorita, pero en ese momento yo estaba buscando literalmente lo que sea. Ujú. Y de hecho yo lo que hice fue avalar como que avalé mi OPT con un estudio de producción de un señor ahí que vivía en Los Ángeles, que hacía unos videos como medio extraños, y yo era como su editor de video, y eso me avala que estoy trabajando, no me pagaban. Entonces yo, mientras eso me paraba el tiempo de expiración, porque tú puedes estar nada más 3 meses desempleado, o sea, te dan la tarjeta, y tienes nada más 3 meses de desempleo. Si en esos 3 meses no conseguiste trabajo, vas para atrás. Ya. Pero si lo consigues, ya empieza tu proceso de que estás empleado en Estados Unidos, entonces te puedes quedar tranquilo hasta que busques otro trabajo. Y con eso lo avalé y fue una cosa que, mira, poco a poco me fui cansando. Empecé a ver como yo me aferraba mucho como una vida de mis amigos están aquí y tal, y cada uno empezó a coger camino y cada uno empezó a priorizar su carrera y yo estaba priorizando mi vida social. Sí. Claro. Y yo Tu me tengo grupo, que ir. claro. Y fue el timing perfecto porque yo me voy diciembre del 19, estaba durmiendo en el sofá una amiga y en marzo del 20 cae la pandemia. Y imagínate que a mí me agarra la pandemia desempleado en el sofá una amiga. Chamo. Sí. A mí me agarró la pandemia casualmente en España. ¿Sí? Yo de visita desde aquí a allá Ajá. y llegué de regreso en el último vuelo que dejaron entrar. De hecho, tuve un rollo con mi visa durante un tiempo porque no me la sellaron, Ok. porque en el aeropuerto estaban distinguiendo que si fuiste o no a China en los últimos 15 días. Si de emergencia estaban. No fuiste, dale, pasa, no pasa nada. ¿No quieres ver mi visa? No, pasa. ¿Pero Y- pasaste toda la cuarentena ya o fue justo No, antes? y fue no, yo estaba en un proyecto en Madrid Ok. casualmente y me tuve que regresar antes y eso, pues tuve la suerte de poder vivir mi pandemia en mi casa, No, menos mal, pero casi me agarra atrapado allá más bien. Uf, ¿no? ¿Y estabas que si con familia o estabas en hoteles y así? Estaba con mi esposa, pero Ok. estábamos haciendo un proyecto porque yo estaba haciendo una serie de fotos que iba a exponer en Madrid y estaba preparando la exposición. Tenía la expo lista y era el sábado que exponíamos y el viernes cerraron los aeropuertos. O sea, yo el miércoles, el jueves tuve que venirme para... Así dejé todo listo allá, así. Nunca pude presentarlo, pero bueno, nada. Mierda, Aquí qué cagada. de eso de pandemia internacional. Ya. Sí. Fue muy grave. Pero igual, si mal no recuerdo, en España fue intenso también el tema de la pandemia. O sea, tú te fuiste para España ¿en qué fecha? En eso, el diciembre del 19 y en el marzo del 20 cayó. Exacto. Que ahí fueron todas las restricciones. Y yo estaba sin trabajo, obviamente, durmiendo en el sofá de mis papás. Y la decisión de irte a España es porque tus papás viven allá. Sí. Ok. Mi hermana emigra a Holanda en el 2017, si no me equivoco, Ujú. y no termina de adaptarse porque era una cultura muy diferente, el clima lo odiaba y tal. Sí. Y cuando hace planes para irse ya a Madrid, que tiene muchos amigos y estaba mucho mejor, mi papá dice como déjame buscar algo y me voy contigo. Entonces mi hermana llegó, mi papá se le juntó, estuvieron ahí como 4 meses, llega mi mamá y al año llego yo. Ok. Entonces ya ahí nos reunimos todos. Venezuela nunca fue una opción porque ya no teníamos Obvio. nada ahí. Entonces era o Madrid o nada, pues no me podía quedar aquí Entonces tampoco. Madrid dentro de todo fue volver a tu casa, entre comillas, ¿no? Sí. Volver a tu familia. Sí. Que es Ok. como al final del día Sí. yo siento que la casa te lo hacen las personas con las que tú estés. Tal cual. Totalmente. No es la ubicación como tal. Sí. Totalmente. ¿Y qué tal? Porque yo siempre he dicho que yo siempre quise venirme a vivir a Estados Unidos, pero mi plan B siempre ha sido y será Madrid. Sí. O sea, pues, es una ciudad que amo, adoro, tengo mucha conexión. Mi papá vivió allá muchos años
y he ido varias veces y me fascina. O sea, háblame de Madrid un poco, ¿cómo te has adaptado a esa ciudad? Yo lo odiaba, Sí. pero era porque yo me fui con Austin muy, muy, muy arraigado en el corazón. coño. Y era como, me encanta Austin, yo quiero estar. Y yo me acuerdo que yo decía, apenas yo consiga trabajo, la primera plata que yo ahorre, me compro un pasaje para Austin. Y luego pasando el tiempo, empiezo a hacer vida allá. Y ya la plata que me estaba ganando, yo entré a trabajar en servicio al cliente en una empresa. Ok. Es la empresa en la que sigo trabajando ahorita, pero ya tengo otro cargo. Y fui ganando plata y como yo ahí decía como, estaba poniendo la plata en otras cosas. Y se me fue olvidando lo de Austin, se me fue olvidando. Porque dije, yo no puedo vivir aquí todo infeliz porque no estoy en Austin cuando ya eso es una etapa de mi vida que yo tengo que Claro. cerrar completamente. Y ya que me adapté, a mí me encanta Madrid. Yo siempre estoy muy, muy a gusto allá. Mucha gente cuando vengo me pregunta si me voy a mudar acá. Y es como que me encanta venir y me encanta estar acá, pero mi casa está en Madrid, mi familia está en Madrid, mi zona de confort está en Madrid Coño, y yo la estoy muy comida, contento pana. allá. Solo la comida. Chamo, la comida. Sí. Es que es muy diferente. Es muy diferente. Sabe a algo. Sabe a algo. Sabe, como que- 100%. Y hasta cuando viajas por Europa, En general, sí. en general es como estás en países del norte y dije, "¿Qué coño extraño Madrid?" Porque la comida es mucho más rica. Sí, Se claro. hace muy bien en cualquier esquina, ¿sabes? Sí. En toda España, pero, Sí. pero obviamente Madrid tiene como algo que lo hace, no sé. Muy internacional Sí, también. sí, sí. Tiene opciones de todo. Sí, buenísimo. Ahora, sigamos yendo para atrás un poquito. Háblame un poquito ahora, vamos a Venezuela, Ujú. de tu niñez y dónde creciste, qué ciudad naciste y cómo fue ese crecimiento de Santiago niño buscando identidad. Yo nací en Barquisimeto. Mis Ok. papás vivían en Caracas. Ellos estuvieron con mi hermana en Caracas. Se mudan a Barquisimeto y nazco yo. Crecí toda la vida ahí. ¿Por qué se mudó a Barquisimeto? Mi papá estaba harto de Caracas. Él es caraqueño y mi mamá es de Maracay. Ok. Y mi papá estaba harto del tráfico. Mi papá siempre ha sido como una persona muy calmada, le gusta el silencio, le gusta estar a su bola. Es una persona que siempre va con una parsimonia para todas partes. O sea, se toma un refresco lento y tal. Y es como que le encanta ese estilo de vida. Y nada, yo crezco en Barquisimeto y yo tuve una niñez, la verdad, que bastante tranquila. Nunca fui como el payasito de salón, ni no era ni el más popular ni el que no era popular. Yo siempre estaba como en el medio, como una población flotante ahí. Pero claro, ya llega bachillerato. En bachillerato todo se complica un pelo más. Porque llegan hormonas, todo el mundo se desarrolla, ¿qué tal? Yo fui gordo en bachillerato, entonces Ok. eso, todo un tema y tal. Tú empiezas como a desarrollar tu identidad sexual y todo eso también es un tema. Yo sufrí de bullying, no un bullying muy, muy cabilla. Sé que hay gente que la tiene muchísimo peor. Claro. Era un bullying más como de griticos en el recreo y cosas así. O Pero sea, era loco. tú manifestaste que eras gay desde que tienes uso de razón. Yo creo... De hecho, yo en preparatorio, cuando estaba que sin kinder y tal, yo me acuerdo que a mí me metía mucho en béisbol. Ujú. Y en las navidades me regalaban bates, guantes, pelotas y tal. Y yo ya de grande le decía a mi mamá, yo, tío, ¿por qué ustedes me regalaron esta mierda tantas Estaba veces? tratando. Claro, y era que la profesora de kinder me había visto queriendo hacerle trencitas a una niña y le dijeron a mis papás que me metieran en actividades masculinas. Y digo, coño, y me atrofiaron una carrera de estilista que yo pude haber Sí. desarrollado. Pero eso te habla mucho de la mentalidad y estoy seguro que ni tu profesora, Sí. ni tus papás, ni nadie estaba pensando, No era de malicia, venía claro. de la maldad, más Claro, bien venía claro. a tratar de ayudarte, Claro. pero es ese tipo de cosas donde obviamente no vas a poder forzar Sí. a punta de bates y guantes y pelotas a nadie. Lo que hacían era ponerme en tercera base a jugar con la tierra. Literalmente me tiraban en el piso a jugar con la tierra, porque no me gustaba ni mucho menos. Sí. Pero súper tranquilo y ya en bachillerato como al salir como cuarto, quinto año fue que todo se empezó a complicar un poco. Cuando dices complicar, ¿en qué sentido? Del bullying. En el bullying de no querer, o sea, yo no salía al recreo, me quedaba que sin coordinación o rodando por ahí, porque era como, ay, qué pereza pasar por esto. Entonces yo también tenía muchas amigas, siempre me rodeé de muchas niñas, pero llegó un momento en que esas niñas de las que me rodeé eran algunas que cuando me gritaban se alejaban. Ujú. Era como, yo no quiero ser parte de... Pero claro, yo tampoco ahorita, con 27 años, voy a decir que bola esta caraja que... No, No, éramos bueno, chamos, estábamos en el Todo el colegio. mundo estaba aprendiendo. Todo el mundo estaba aprendiendo. Y nadie quería ser el foco de todo el colegio para que te bullearan, Totalmente, obviamente. Yo era como la Ahora, pero carne tú fácil. cómo te sentías en ese momento con respecto a tu identidad? ¿Era como que tú estabas feliz con quién eras o estabas como confundido con lo que se estaba pasando? Era complicado porque yo de hecho tuve una novia como hasta los 15 y no era una novia como, ay, para que la gente crea. No, a mí realmente me gustaba la caraja, o sea, era una cosa en serio. Y luego yo termino con ella y me hago mejor amigo un carajo y como el chamo resulta que era gay y tal y como que yo hablando con él empiezo a conocerle todo un poco y le empiezo a poner como nombre y empiezo a ponerle el dedo encima a las cosas que yo venía como sintiendo. Siempre fue algo muy por debajo de la mesa. Yo no sentí la necesidad de decirle a mis papás en ese momento, ni mucho menos, ni a nadie. Le dije que si mis 3 mejores amigas en ese momento, porque yo sabía que yo me iba a graduar. Lo más probable es que saliera de Barquisimeto, porque yo estaba presentando para estudiar en Caracas. Sabía que Caracas era mucho más liberal con eso. Entonces, Bueno, cuando, Sí, más bueno. que Barquisimeto, Sí, sí, me 100%. imagino. Bueno, me imagino, claro. Porque yo tenía amigos gays que en Caracas hacían vida mucho
muchísimo más normal de lo que yo la podía hacer en Barquisimeto. Sí, Entonces sí, es sabía verdad. que había un poquito de campo. Y dije, ay, mira, yo voy a sobrevivir el colegio como pueda. Y ahí era el tema de, voy a ser cómico para que se rían conmigo y no de mí. Entonces me los ponía de mi lado haciendo reír a la gente. Era como, cada Santi Hispanita y tal. Y me Usaste dejaban de joder por eso. la comedia o el humor Sí. para como mecanismo de defensa. Sí, y es como Claro. que así los mantengo en la línea. Y ya cuando me gradué, yo sé que yo no voy a saber de esta gente. Y hasta el sol de hoy, hay muchísimas personas que yo compartí de primer año a quinto año todos los días en un salón y Que más más mi vida nunca. hablado con ellos. Y no porque les tenga tal, sino porque cada quien toma su camino y La vida es uno así. no se cruza más. Claro, totalmente. Es más, me atrevería a decir que el humor es un mecanismo de defensa casi siempre. O sea, no solo cuando sí. estás en un momento crítico, sino que siempre Sí. es como uno tratando de defenderse de algo Sí. con las risas. Claro. Ahora, ¿estás en qué momento te vas a Caracas? ¿Hubo un momento donde fuiste a Caracas o eso nunca sucedió? No, yo fui a presentar, pero yo me gradué en el 14, que fue donde todo empezó a ponerse feo. Del Claro. colegio. Del colegio. Wow, Y qué viejo soy. Ok. yo me gradué en el 14 y presento en la Simón. Y ese fue el año en la Simón en la que se filtraron los resultados del examen. Ok. Y llaman a todo el mundo para presentar otra vez. Y mi papá es de la Simón. Entonces mi papá, nada, con un sueño que yo fuese a la Simón y tal. Yo ese examen no entendí ni mierda. O sea, yo vi un poco de vaina. Y eso tenía factor de corrección. Yo sabía que yo no iba por ningún lado, pero bueno, lo intenté. Y estaba haciendo un curso con un propedéutico para prepararme para el examen de la central. Claro. Porque en Barquisimeto había un núcleo de arquitectura de la central muy bueno. Ujú. Entonces, Inanis, o sea, capaz quedo aquí o me voy para Caracas y tal. Yo realmente me quería ir. Pero claro, todo se puso tan feo que mi papá me dijo, vamos a buscar cómo sacarte porque Claro. no quiero que estés aquí porque y realmente muy agradecido que tuve la oportunidad de mi promoción. Yo me gradué como con 130 personas y creo que por lo menos 4 fuimos los únicos que nos logramos ir. Y cuando tú lo dimensionas de esa manera te das cuenta que, coño, es una oportunidad muy arrecha que no todo el mundo tenía. Y Sí, claro. yo siempre estoy agradecido que mi papá tuvo como esa oportunidad de... Que claro, que al final ya en la carrera todo se fue un poquito a la mierda y hubo que levantar con lo que había, pero me dio como ese empujón para... Sí, pero no es solo el título, es la experiencia. Sí, 100%. O sea, esa experiencia que te dieron tus padres de ve, estudia, conoce, Sí, sí, sí. sé tú mismo, ¿sabes? Claro. Eso ayuda muchísimo. Y es muy Mucho. cool que tengas eso en perspectiva, que lo Ujú. acabas de mencionar ahorita con los números. Yo creo que la mayoría de la gente no lo ve así, pues. Sí, yo siempre lo tuve y yo conocía gente de la universidad que también venía de Venezuela y obviamente también todo el mundo tiene un contexto como económico de hogar diferente Claro. y yo los escuchaba decir cosas como, yo no voy a aplicar a becas porque, es que pereza. Y yo siempre decía, tú tienes la oportunidad de escribir un ensayo de una página, es una página, para quitarle algo encima a tu papá, que se ahorre $5,000 al semestre. Coño, hazle ese favor a Totalmente. tu papá, ¿sabes? Como que realmente el sacrificio. Entonces, claro, yo también siempre lo tenía muy presente y también eran esos años que todo estaba tan difícil Ujú. que mis papás no estaban mal. Pero, por ejemplo, a mí a veces que me da mucha culpa ir al mercado y ver mi freezer lleno y saber que yo tenía cosas que ellos no podían comprar en ese momento. Claro. Y es como un sentimiento muy arrecho y por eso dije, yo le tengo que sacar el jugo a esta oportunidad porque mi papá se está desangrando porque yo tengo un futuro y yo no voy. Había mucha gente que repetía semestres, les sabía bola, no iban a clases y tal, y yo, nada, o sea, todo lo que yo puedo hacer Qué lo hice, arrecho. absolutamente. De hecho, la clase de Matthew McConaughey, yo no entré porque a ti te otorgan por... Era como algo de antigüedad o era como que punto, cuántos, tú sabes que aquí las carreras van por créditos. Sí. Y por créditos acumulados tú tenías prioridad de entrar a registrarte por unas clases antes. Y ponte que había una apertura a las 8 y me tocaba a las 9. Una clase de 30 personas con el profesor, eso se iba a llenar. Y yo agarré y yo dije, yo no me voy a quedar sin... O sea, era mi último semestre y dije, yo no me voy a graduar de esta carrera en esta universidad sin ver la clase de este carajo. Y le mandé un correo al profesor. Y le dije, quiero estar en esta clase porque siento que con este título yo voy a hacer el punto y punto y punto, esto es lo que me va a beneficiar y tal. Y me dio un pase y me metió en la clase. Tal cual, son bro. esas Lo que vainas es que hay las que salir ganas a de buscar. tener... Sí, A las veces hay ganas que de tocar buscar. la puerta. 100%, tocar la puerta no es entrar. Y si me decían que no, bueno, lo intenté de Ya. todas las maneras, pero sí entré y ahí tuve esa oportunidad. Eso es un buen consejo. En vez, Sí, a sí, veces sí. uno con el ego se... No, ya le escribí una vez o ya no es mi Ujú. momento. Y es como, inténtalo. O sea, puede que te Claro. digan que no. El no es ya más, lo tiene. Pero, exacto, pero ya lo intentaste. Y muchas Claro. veces te sorprende me ha pasado con el booking del podcast que hay ciertas personas que coño, me ha costado un poco más ¿sabes? Traerlos al podcast, pero Claro. a la segunda me dicen que sí, ¿entiendes? Ujú. Es como que antes hubiese sido, no, cuando ellos quieran. No, eso no sirve. El interesar es tú. Eso, que, eso de Exactamente. tener Ajá. ego cuando te interesa a ti. Imagínate cual. yo ponerme, Sí. no, esa clase de mierda, no. El que la quiere soy yo. El profesor no le interesa si yo voy a la clase Le o da no. exactamente El que igual. quiere el crédito soy yo. Ahora, siguiendo ahí con tu ya, ¿sabes? Esa etapa universitaria o preuniversitaria y también en la niñez, ¿qué contenidos estabas consumiendo ya en ese momento? ¿Qué te estaba gustando? Porque obviamente si te gustaba el cine y televisión, Ujú. ¿qué eran las cosas que te
apasionaban y no sé, te generaban como una adicción de ver? Yo estaba muy obsesionado con todo lo que era drama. A mí, de hecho, la comedia nunca fue algo que a mí me encantase para ver, para consumir. Yo me acuerdo que al vivir en Venezuela consumía muchísimo contenido en inglés. De hecho, ni música escuchaba yo en español. Claro, yo me mudé a Estados Unidos y ya cuando en Texas tenía como... La gente dice, no, que en Texas hay mucho mexicano. Y sí es verdad, en ciertas ciudades, pero en Austin estaba muy mezclado todo. Sí. Y yo hablaba español en la casa con mis roommates, pero en la universidad era 100% inglés y en los comercios y todo. Y Austin es una ciudad dentro de Texas muy distinta a otras Muy ciudades distinta. de Texas. Sí. Mucha gente me preguntaba, ¿dónde vivías tú? Yo digo, Austin. Y la gente te arruga la cara. Porque piensa que eso es un desierto, que eso es puro caballo y tal. Y realmente explicarlo es muy jodido. Y conservador también piensa. Y en verdad, Austin es muy liberal. Muy liberal, muy liberal. Sí. Y nada, yo estaba muy obsesionado con el arte dramático y todo eso, y me encantaba. Yo pasaba todo el día viendo películas, yo ni siquiera salía los fines de semana. Era siempre ver películas, estar muy pendiente de qué película estaba popular, qué película había sido nominada a tal cosa. Pero Como que así me de gustaba cinéfilo de verdad, pues. De cinéfilo de verdad. Películas de cine de autor. Exacto. Y luego me saturo un pelo con la carrera. Y ya yo salgo de ahí y había visto tanta película, las había estudiado tanto que dije, yo quiero hacer algo diferente. Entonces yo pensé que yo más nunca iba a usar mi título, porque claro, llegué a trabajar de servicio al cliente y ahí le doy la vuelta haciendo el podcast con Eugenia. Es como que déjame agarrar un poquito lo que yo aprendí y meterme por acá, pero el cajoncito del arte dramático todavía lo tengo guardado porque es algo que me sigue interesando muchísimo. Que era lo que yo estudié, por ejemplo, la parte de actuación que yo estudié en la universidad era usualmente arte dramático y todo eso, y era, me gustaba muchísimo... no siempre hacer reír, o sea, sino a la gente sentir otras cosas que sean más allá de risa, siempre me ha gustado muchísimo también. Ojo, y hay una conexión muy estrecha entre comedia y drama, y incluso muchos actores que han hecho carrera en comedia terminan que sí ganando Oscars, ¿sabes? En películas de drama. Entonces sí. hay una conexión ahí. Incluso mucha gente te dice que es más difícil hacer comedia que hacer drama, y por eso es bueno empezar por la comedia y después utilizar esos recursos para intentar el drama, porque la comedia tiene más ese... Creo que, ¿quién fue? Eugenia, la que le dijo, no me acuerdo con qué lo estábamos hablando, que tiene ese elemento de que... fue Alejandra, que te da... O sea, hay una evidencia clara en la comedia, en la audiencia, de si funciona o no, que la gente se ríe. Exacto. Pero en el drama no, o sea, no es que todo el mundo te que está llorando para que tú digas, coño, funcionó la vaina. Claro, pero el drama creo que es más internacional en el sentido de que como que la tristeza es un concepto que es tristeza, cualquier persona puede ponerse triste, pero la comedia va específica por cultura. Tiene más contexto. Por idioma, tiene mucho más contexto. Entonces yo creo que por eso es más difícil traducirla espacio a espacio que la tristeza, que cualquier persona puede llorar con una cosa. O sea, si tú ves un perrito que se muere en una película, el coreano te va a llorar, el canadiense te va a llorar, el europeo te va a llorar, todo el mundo, porque es normal. Mejor ejemplo, las telenovelas, ¿sabes? Cómo las importaban o las exportaban de Turquía a Latinoamérica a Rusia, ¿sabes? Que si Cassandra era que sí un éxito en Rusia, o sea, vainas que tú decías, pero ¿por qué? Bueno, porque es más universal. Bueno, y creo que la Betty la Fea ha sido la novela más reversionada en todo el mundo. Pero eso lo estudié en una clase. La cantidad de países que tienen su versión de Betty la Fea es impresionante. Lo popular que fue una novela colombiana que, imagínate tú. Increíble. O sea, que no la veía, mira el poder que tuvo. Aquí mismo en Estados Unidos, en todos lados. O sea, fue un mega éxito. Sí. Ok, ahora, ¿en qué momento ya estabas en tu nota dramática, te gustaba el cine? ¿Cuándo empiezas a incursionar con las redes sociales? Y empiezas a decir, déjame jugar con esto a ver qué pasa. En pandemia. En pandemia. Yo antes... O sea, antes de pandemia tú no existías en las redes. No, sí existía, pero no tuiteaba mucho y no hacía muchas cosas, la verdad. Era una persona completamente normal. Y de hecho, mi humor era muy humor en inglés, porque yo tenía muchos amigos americanos e internacionales y tenía como un humor muy de acá. Y de hecho yo tuiteaba en inglés todo el tiempo. Claro. Pero era porque mis seguidores eran, no por tirarme la tal, sino que mis seguidores eran americanos. Me mudé a España y en la pandemia, por ocio, porque no hay más nada que hacer, te pones a tuitear pendejada tras pendejada y ahí ya empiezas a agarrar con un poquito más de atracción, la gente se emociona. También creo que era un momento en el que mucha gente creció, pero era algo que tú tenías que ver con lupa, porque era como, yo estoy creciendo porque soy bueno en algo, o porque me agarré a todo el mundo aburrido en la casa. Y cuando la gente tenga ocio, o sea, tenga algo que hacer, ¿me van a seguir consumiendo o me van a dejar morir? Y esto ya en español, ¿no? Estoy en español, exacto. Entonces, claro, era así como que yo iba y venía y tal. Y yo empiezo a joder con Eugenia en Twitter. Nosotros hemos sido amigos del 2011 y empezamos a interactuar en Twitter por la pandemia. Y ahí es que la gente empieza como, coño, irían a hacer algo juntos y tal. Y ahí es cuando yo me doy cuenta que hay como un camino haciendo como reír a la gente. Ok, entonces ya va.
o sea, en el 2011 ya estabas en Twitter y ahí fue que conociste Sí, a Eugenia, pero exacto. estabas como un normal, un Normal, normie, normalito. ahí interactuando con gente sin hacer. Y es en la pandemia donde te pones un poquito más activo y serio en Exacto. hacer algo. Exacto, Ok. empiezas a seguir gente, también se te viralizan cosas. A mí se me viralizó un video que se me viralizó en Costa Rica. Ok. Entonces, tú tienes una población ahí tica, costarricense, que me estaban escribiendo, entonces tú ahí como que dimensionas un poco ¿De qué era el video? lo que era un video como yo bailando. Ok. Imagínate tú, una canción ahí de Rosalía. Y ahí tú dimensionas el poder de viralidad que tenía Twitter y a cuánta gente le puedes llegar, o sea, como que traspasando culturas y fronteras y tal. Y ahí Sí, como que lo... y te iba a preguntar justamente por qué Twitter. Porque Twitter ahorita obviamente es más polémico que nunca. Ex, o sea, asumo yo Sí. que se le tiene que decir. Pero yo siempre, incluso hace tiempo, ya veía Twitter como algo como que ya pasó más o menos, ¿sabes? Como que ya Twitter no es lo mismo. Yo le debo muchísimo a mi carrera a Twitter. Ujú. O yo me abrí una cuenta de Twitter, no sé, en 2007, 2008, cuando estaba relativamente empezando. Así nace el Chihuire y muchas cosas de Twitter hicieron exitosos muchos proyectos que hice. Pero tú me hablas de después del 2012, 2014 y Twitter empezó a perder popularidad y entra a Instagram, después obviamente con TikTok. Entonces me interesa, me parece curioso que haya sido Twitter la red social que alguien tan joven como tú decidió elegir como para crear algo. Era un momento en el que la gente se quería divertir con cualquier cosa y a mí me parecía que era un lugar como muy genuino y muy de buena vibra porque Wow. era la época, imagínate, Wow. era la época en la que Instagram era muy de postureo, Sí. que lo sigue siendo en cierta Sí, medida, sí. pero era muy, muy, muy de postureo y Twitter era simplemente todos Real. queríamos joder. Era mucho Era más real. real. Sí, como que todo el mundo tenía depresión y todo el mundo se reía de todo el mundo por la depresión y tal, pero ahorita Twitter está en un lugar que a mí personalmente no me gusta. Sí. Y de hecho, hace poco lo dejé como por 3 semanas porque no tanto como mierda que te pueden lanzar a ti, la cantidad de mierdas que uno ve que le dicen a la gente es... A mí no me afecta el insulto. A mí me afecta es que yo me pongo a pensar en por qué tú sientes que tú tienes la agencia de insultar. O sea, ¿qué te lleva a ti a insultar a alguien en internet que tú no conoces? Y yo ponerme en esa posición me frustra porque digo, yo quisiera sentarme en una mesa contigo a entender por qué, pero nunca lo voy a entender así tú me lo quieras explicar, porque uno, no me lo quieres explicar, simplemente quieres sacar eso. Y dos, hay gente que simplemente está infeliz con su vida Ujú. y esa es su manera de sacarse todo lo que llevan por dentro. Y es muy fácil hacerlo detrás del anonimato. En Instagram Claro. eso no pasa, porque un perfil anónimo en Instagram no tiene éxito porque ahí va tu cara. Exacto. En Twitter, siempre la persona que insulta tiene un username random y una foto de un meme. Y una foto, un meme. Y a nosotros nos pasó que hace poco tuvimos justamente llegando de Venezuela, se desencadenó toda una conversión de ellos nos dan risa, ellos son una mierda, tal, que cada quien puede tener su opinión, eso Claro. es 100% válido. Yo tampoco soy moneditadora para caerle bien a todo el mundo y ni le quiero caer bien a todo el mundo. Sí, y las opiniones no es necesariamente lo que molesta, es el contenido La de esa manera, opinión. Sí, la claro. manera. Porque tú puedes decir, hay una diferencia entre decir, a mí no me gusta Santiago o a mí Santiago no me da risa, a decir, Santiago no da risa, Santiago es malo. Exacto. Porque una cosa es tu opinión, que es completamente subjetiva. No, bueno, y tampoco lo dicen así. Dicen, qué huevones todos los que piensan que Santiago da risa. Exacto. Y qué mierda, te cagaste Y en tú todo. luego dices, y siempre ponen como que cosas al aire. Ay, que el podcast de mierda de tal. Y la gente contesta, puede ser cualquiera. Entonces yo digo, si a ti te parece que de todos los podcasts venezolanos que hay, ninguno te gusta, tú realmente no tienes un problema con cada persona específica. No tienes un problema con que la gente haga algo, que tú o no estás haciendo algo. Porque ¿cómo es También, posible que... Usualmente es un problema de ellos mismos, un complejo que están manifestando y no lo saben controlar. Pues. Claro, siempre es como yo siempre lo veo proyectado tú te metes en sus perfiles y es queja de todo. Y a veces como me siento mal porque es como, coño, que caga que tú tengas una vida que no te permita estar feliz y hacer cosas chéveres, ¿sabes? Pero lo que vas a decir, yo creo que también surge mucho de la envidia. O sea, lo difícil que saca adelante un proyecto, yo me imagino que debe ser frustrante ver que tú no lo estás haciendo y hay gente que no sabe canalizar esa vaina. En vez de ponerse a hacer, dicen, Claro. déjame cagarle encima a este carajo en redes. Y bueno, nada. Pero es arrecho porque nosotros, por ejemplo, yo fui parte de una generación que emigró y que mucha no tuvo la oportunidad de emigrar. Y oportunidades que yo he tenido no la han tenido esas personas y también está en el país como con un futuro atrofiado, pero no por culpa de ellos, sino porque hay un mundo que no te permite surgir o prosperar de cierta manera. Entonces es como yo te echo la culpa de tener un resentimiento, una envidia, cuando lo más probable es que está bien que tú tengas que superarlo y canalizarlo de cierta manera. Pero coño, es arrecho cuando tú estás intentando hacer algo y la vida simplemente no te deja. No te deja. Entonces yo me voy siempre por la empatía de decir, o sea, yo no agarro rechera, yo siempre es como, mira,
Qué Bueno, yo sí las lástima agarro. es que es jodido, pero luego me di cuenta que yo me enfermaba mucho yo. Sí. A mí lo Y que, no lo que quiero. sí yo he cambiado mucho, y este podcast me ha ayudado muchísimo a madurar, es la No, disciplina de no estar respondiendo a cada cosa que puedes. me dicen. Do not O sea, engage. sí respondo a las positivas. O sea, trato Ujú. de darles energía y ese tiempo a las personas que son la mayoría Claro. que están diciendo las cosas buenas, porque eso también pasa, que uno Sí. se enfoca en el pequeño grupo que te está insultando. Porque hace ruido. Y que hace ruido. Pero a veces mucho ese ruido es un eco en tu cabeza Sí. y que realmente la gente no le está importando. Claro. Pero creo que ignorar es a veces la mejor de todas las Yo tengo un cuestiones. take de esta vaina que la mayoría de la gente no lo comparte. Yo sé que se lo dije a Oso en algún momento. Y él, como que coño, pero para mí el hecho de que exista ese registro de gente puteando en lo que uno está haciendo es un síntoma de que estás haciendo la vaina bien. Sí. Y yo, De acuerdo. cuando arrancamos el podcast, me acuerdo que empezaron a llegar unos cuantos comentarios negativos y generó como sentimientos encontrados. Pero entre esos sentimientos fue como, ah, mira, pero le está llegando un montón de gente. Claro, tú no puteas a alguien que no es relevante. Exactamente. Si yo me doy cuenta que la gente putea cuando te quiere bajar de un lugar. Ujú. Y si tú me quieres bajar de un lugar, tú me estás poniendo un lugar por encima de ti. Exacto. Que yo estoy tranquilo en mi casa. Pero entonces, tú me quieres tumbar de algo. De hecho, nosotros una vez nos hicieron una campaña hace poco de vamos a reportarle las cuentas a Eugenia y a Santiago para cerrarles todo. Y yo Bueno, digo, pero ¿qué hicieron? qué bolas que tú digas, como a mí no me gustan estos carajos, Vamos acá. vamos a dejarlos sin nada y Censura. tal. Imagínate el nivel de Disociación. disociación que tú tienes. Y a mí me parece que es muy irresponsable el no saber discernir en redes sociales que, por ejemplo, a mí me parece irresponsable que yo vea un video de alguien 15 segundos, ¿no? Un clipcito, podemos poner 45 segundos, de Santiago y Eugenia. Y en base a eso, yo ya tengo una conclusión en mi cabeza de quiénes son estos dos carajos, de su vida, de su familia, de sus traumas, de lo que sea. Y yo ya saco una conclusión de que ellos me caen mal porque son unos huevones y tal. Cuando el Santiago que está en esos 45 segundos, es el Santiago que está sentado grabando un podcast. Pero yo soy hijo, yo soy hermano, yo soy compañero, yo soy familia, yo soy novio, ¿sabes? Hay muchísimas partes de mí que tú no conoces y que tú, para tener una conclusión redonda de mí, deberías conocer esas partes. Pero ¿qué pasa? Yo tampoco me puedo sentar a decirte, este soy yo como hijo y Claro. tal. No, bueno, y por lo- y funciona para ambos lados. O sea, Claro. el que te ama y te adora también saca una conclusión de que lo amo y lo adoro y me encanta todo lo que hace. Exacto, sin conocerte. ¿Entiendes? Sin conocerte tanto. Ujú, Entonces, claro. es parte de, bueno, si me voy a exponer y mi carrera va a ser un podcast, Claro. esto es parte de la realidad con la que tengo que lidiar. Es cómo yo lidiar con eso Claro. para que no me afecte y más bien le saque provecho. Yo le digo muchas veces a Adrián, yo aprendo de muchas cosas que me dicen, digo, coño, tiene un punto. Ujú. Esto en verdad lo puedo mejorar. Sí, sí, sí. A ver, no todos, pero Claro. muchas veces sí veo algo de crítica constructiva, a veces escondida dentro del insulto y la mala Claro. manera. Muchas veces sí es, no, esto es un loco Mierda. que es mierda y cero caso lo va a hacer y esto Claro. no me afecta en lo más. Los mejores son mínimo. los backhanded compliments. Exacto. Sí, sí, Y sí. que, sí, coño, sí. brother. Ah, gracias. Insúltame y ya, insúltame y ya. Pero a nosotros nos pasa que es tener, uno, la humildad y la autocrítica de leer entre líneas. Muchas veces nos pasa que a nosotros nos dicen que ustedes hablan demasiado del colegio. Entonces Eugenio y yo un día nos reunimos y dijimos como que, ok, es un lugar en el que pasamos 14 años. Gran parte de nuestra personalidad y nuestra vida la desarrollamos ahí, quieras que no, nuestra sexualidad, todo eso. Y ojo, no es que tienen normal. tampoco mucho tiempo de haber salido ahí, es más de la mitad de su vida. Exacto. probablemente. Entonces es como normal ir tanto para atrás, pero tú ahí dices, coño, capaz sí es verdad que estamos hablando demasiado del colegio. Claro. Hemos hecho un pelo para atrás y no hablamos tanto de eso. También estamos haciendo muchos episodios como de crítica social. De amigos de mierda, cómo ser un novio de mierda, los infieles son de verdad infieles, cosas así. Y la gente decía como que, coño, que la idea que estén todo el tiempo criticando a la sociedad. Ahí nos reunimos y fue como, vamos a hacer vainas que sean más random. Hicimos un episodio que sí, un torneo de princesas. Princesas que se cagan a coñazos y que cuál de las princesas más poderosa, qué tal. Claro, y hay comedia que te sale Claro. improvisada y la gente se lo tripea. Yo sí siento que los episodios donde uno hace esas críticas, por así decirlo, a mí me gusta y me los tripeo, pero sí es verdad que hacerlos muy seguido puede cansar. Y Claro. están bien esos comentarios porque yo sí los leo y los filtro bien para entender que Y podemos que cambiar. hay una diferencia entre un comentario aislado y de repente una crítica constructiva recurrente Sí. de la audiencia que dices, bueno, mi audiencia quiere esto y ahí vas tú como creador que tanto quieres hacer para allá, pero que quieres hacerlo, pues, porque al final sí te debes a la audiencia. Pero con eso tienes que tener cuidado, porque hay Claro. mucha gente que se deja, tú como creador de contenido, tú tienes que ser dueño de tu contenido y saber qué es lo que tú quieres hacer. Claro. Y tu audiencia 100% va a tener un input en cualquier Sí. momento, decirte que te gusta y que no. Pero tú también tienes que tener el decir,
Mira, esto a mí me gusta, por ejemplo, Hasta aquí lo llevamos, claro. Exacto. A nosotros cuando grabamos en persona a veces, hay gente que nos dice, ay, no me gusta cuando están en persona, nos gusta más cuando están a distancia. Y es como que, chévere, vamos a volver a estar a distancia en un momento, pero ahorita Eugenio y yo queremos hacer algo juntos por X, Y, Z. Y hay mucha gente que dice, te admiro y como me gusta lo que estás haciendo, voy a respetar tu decisión creativa. Claro, Exacto. que es más culto. Y yo, ojo, lo hablamos mucho. Con Joe Rogan lo mencionamos siempre, pues que es el Exacto. ejemplo clásico de cómo se puede desvirtuar, prestarte a tu audiencia demasiado y ya, bueno, ya es otro podcast. Un pues. títere. Es un Exacto. títere. Claro. Eso, cuando te subordinas a tu audiencia, o sea, la audiencia está ahí, te sigue a ti. O sea, Claro. esa es la realidad. Ellos están ahí siguiéndote a ti y tú dictas la pauta de tu Claro. contenido. Si eso en algún momento se transforma y tú empiezas a seguir a tu audiencia, estás atrapado. Ya. Simplemente estás atrapado en lo que ellos quieren que sea. El ejemplo de Joe Rogan es uno de muchos donde yo lo he visto decaer en la calidad de su contenido justamente porque ahora él está subordinado a la audiencia que él mismo creó. Claro. Entonces, si él no hace un chiste medio homofóbico o de Kamala Harris medio racista, y no va a ser bien porque su audiencia eso es lo que le está gustando. Claro. Entonces, cuando yo lo fui a ver en vivo y dije, esto es horrible. Es horrible. Es horrible porque, o sea, vi a Chappelle, que también toca temas así. Ujú. Y dije, bueno, pero Chappelle está retando a su audiencia y siempre está tratando de hacerlos pensar. No estoy de acuerdo en todo lo que dice, Ujú. pero siento que él no está ahí para complacer a nadie. Él está ahí para hacer reír y para retar intelectualmente a las personas. Exacto. Y creo que eso es importante lo que tú dices, tenerlo claro. Tú no estás ahí para seguir a tu audiencia, es todo Claro. lo contrario. De hecho, nos pasó que en el show de Orlando, nosotros en los shows que son así en bares, la gente participa mucho. En nuestros episodios normales, Ujú. muchas veces nos mandan historias, las leemos y tal. Y crear ese puente con tus seguidores es muy importante porque ellos tienen que sentirse, según yo, eso no es para todo el mundo, ¿no? Pero a mí me gusta que ellos se sientan parte del mundo. Y que se sientan parte del mundo de Ni Meladillas, el podcast. Y nosotros subimos gente a la tarima. Y nos llegó un comentario de una chica que se quejó de tal, decía como que los quiero mucho y tal, pero yo pagué para verlos a ustedes, no a oír hablar a otras personas. Entonces, claro, Eugenio y yo, obviamente, nos reunimos, nos agrupamos y es como que, ok, cuando la gente está en la tarima, estamos hablando los tres. Nos estás oyendo, Eugenio, y a mí también, hablando con esta persona. No es que dejamos a la persona entrar, vamos a hacer pipí y te dejo a la persona ahí, ¿no? Y claro, fue como, vamos a tomarnos esto como quizás reducir la cantidad de personas que subimos a la tarima para nosotros tener más tiempo en tarima, pero nosotros como creadores queremos tener gente en tarima y eso es algo que nosotros Es parte queremos. de tu propuesta. Y es como que créeme, o sea, dame el chance de yo subir a alguien en la tarima para que tú veas que te vas a reír y se cagan de la risa. Claro. O sea, quiero rescatar el surgimiento, el nacimiento de Ni Meladillas. Tú estás en Twitter lanzándote ahí tus comentarios en inglés, te activas en la pandemia. ¿En qué momento? O sea, ya tú tenías una relación a distancia por Twitter con Eugenia, Sí. como Twitter Pals, o qué Sí, sé sí, yo. sí. ¿En qué momento? O sea, échame el cuento de cómo surge todo este tema de Ni Meladillas y en qué momento decidieron que vamos a intentarlo. Eugenio y yo nos graduamos de cosas, no es que no convencionales, pero eran como carreras de comunicación en la que en ese momento o entrabas en América Corporativa o no. Pero era una cosa que Eugenio no quería hacer y yo no tenía campo porque no estaba en Estados Unidos. Y estábamos muy frustrados con todo, muy, muy, muy frustrados con todo. Era como un momento de mierda, los teníamos trabajos que no nos gustaban y tal. Y el impulso de la gente de decir, hagan algo juntos, nosotros empezamos como a ver si hacemos un TikTok, si hacemos tal. Y de hecho lo que pensamos primero fue hacer como un web show. Ahora, Como ¿por 10 qué la minutos. gente te decía algo juntos? ¿Qué estaba viendo la gente para conectar y decir estos dos pudiesen ser algo? Como una química. ¿Pero qué hacían? entre- ¿Llamadas o puro No, interacción? Era que yo tuiteaba algo y ella me contestaba. Ok. Y yo le contestaba algo a ella. Wow. Y Ya. en esa interacción ya se notaba la química que nosotros teníamos. Qué arrecho. Y la gente lo veía y nosotros tenemos un sentido del humor. Nosotros somos muy diferentes, Sí. pero tenemos un sentido del humor muy similar. Ok. Y es como que chévere porque independientemente que podamos tener una conversa donde hay complicidad, donde hay química, cada quien es completamente independiente y tú tienes una experiencia completamente diferente a la de Santiago como la que tienes de Eugenia. Claro, Y ahí pero hay como un esa hilo separación. conductor que es el... Exacto, Claro. exacto. Y nada, y como que decidimos hacer un web show que creo que fue como la primera vez que en pandemia yo veía como muchos programas en YouTube que eran como entrevistas que pasaron a hacer en Zoom con un AirPod aquí metido. Sí. Y yo decía, esta gente lo hace, ¿qué tan difícil puede ser? Yo algo sé de producción, tal, vamos a hacerlo así. Y yo creo que ahí nosotros pensamos que iba a ser un impedimento el estar a distancia, pero Claro. después dijimos, ¿y si es el gancho? Y terminó siendo el gancho, porque cada vez que nos vemos es un Totalmente. evento, la gente no se acostumbra a que nosotros estemos juntos. Sí. Independientemente de que nos hemos visto ya mucho más seguido,
pero la gente se emociona muchísimo y yo no sé si fuimos el primer podcast a distancia, pero no lo quiero decir porque pues me quema y este huevón no será. Pero yo creo que fuimos el primero que rompió el patrón de que los podcasts eran únicamente en un estudio, en una mesa, que funciona perfectamente, pero también abrimos campo a que en un mundo donde todo el mundo está con sus amigos regados por todas partes y en un mundo pandémico se puede hacer algo chévere y no quiero decir de calidad porque era bien artesanal en ese momento, No, pero algo bueno, pues, que tenga un contenido con sustancia. Sí. Ahora, es interesante porque aunque hablas de este tema de podcast a distancia, mucha gente ni se da cuenta, ¿sabes? Como que juraba que ustedes estaban juntos hasta ayer. Hasta el sol de hoy Sí. nos dicen. Entonces es algo que lo hace como interesante. No es lo más... El hecho de que sea a distancia no es la razón del podcast. Es simplemente la razón para que pudiesen hacerlo. Porque están Exacto. en lugares distintos. O sea, hay gente que siempre nos dice como, ¿por qué no miran para los lados? O sea, ¿por qué no se miran? No estamos... De hecho, yo paseo aquí por Miami y... Que demente graba un podcast los dos viendo hacia enfrente una Sí, cámara. imagínate. Y, o, por ejemplo, yo voy caminando Viéndolo por en el Madrid monitor. y me preguntan, ¿qué haces aquí? Yo vivo aquí. Hay gente que no se entera, pero está cool porque eso me hace saber a mí que en comunicación, Funciona. humor, edición, el set y tal, la gente realmente cree que estamos en el mismo espacio. Sí, la química funciona. Claro, y no es que queremos engañar a nadie, pero que haya esa cohesión a mí me da paz. Claro. Que ¿Sabes de qué? verdad, antes de entrar en detalle de que tú y Eugenia no se llevaban bien en redes y que eran Ajá. como enemies antes de ser Ajá. friends. ¿Eso es verdad? Eso es verdad, pero era de ella hacia mí. Ok. Yo estaba tranquilito en mi casa. Ella simplemente... Ella es la bully. Ella te estaba Ella era la comentando bully. ahí. Exacto, porque había un carajo con el que yo hablaba en esa época que era un mejor amigo de ella que a ella le gustaba. Y ella era así como, ratiki y tal. Pero yo nunca me lo tomé en serio porque se veía que... Creo que hasta en esa época se le veían las costuras de que era una chama que picaba adelante de te jodo para que no me jodas tú a mí. Que es normal. Yo también estuve quizás en ese momento en el colegio con un approach un poco diferente, pero es muy, te voy a tener a la distancia, pero no quiero que me jodas tú a mí. Y yo nunca fue como, ay, qué chama para jugar y tal. No, yo siempre era como, ay, que en algún momento dará el brazo a torcer. Y dicho y hecho, a los años nos hicimos amigos y éramos muy, muy parecidos, cosa que me imagino que ya no se esperaba. Claro. Pero también éramos muy chamos y tampoco Claro. puedo estar, teníamos 14, 15 en esa época. Sí, me sorprende, porque a mi Twitter siempre me pareció como la red social de los viejos, o sea, de los cuarentones como yo, treintones. Pero eso cambió mucho. Sí. Ahorita hay muchísima gente joven y muchísima gente sin oficio. Eso Y por sí. eso te decía que ahorita se ha convertido en un lugar muy, muy oscuro donde no pueden... Ahorita es una post-pandemia ciudad es otra vaina. es anarquía y caos. A mí y no me gusta. cloaca. A mí de verdad, yo creo que yo sigo ahí porque me ayuda a mantenerme al día con trends y cosas así que a mí me interesan Sí. y me ayudan por lo que yo hago y porque también creo que es una herramienta de comunicación bastante útil. Pero ahorita con el tema, yo puedo no seguir gente, pero con el tema del algoritmo, de la pestaña de... Como Que es que for tienes you. que cambiar el for you. De entrada tienes que cambiarlo. Claro, pero si te están insultando sin etiquetarte, él te lanza tú y no te están insultando. Es como si yo no quiero ver esta mierda. ¿Qué Ojo, ladilla? yo siempre fui defensor de Twitter. Todavía siento que tengo una relación de amor con la red social porque siento que como concepto era mi red favorita porque era mensajes cortos, a mí me encantan las noticias y soy muy adicto al tema político y de noticias y en verdad Twitter de todas las redes sociales fue la que tuvo la que realmente se apoderó del breaking news, de que, o sea, que está pasando algo, tú no vas a Instagram a enterarte o a TikTok, vas a Twitter a ver Claro. si es algo noticioso. Entonces eso me parecía fascinante y lo usé muchísimo, pero con la compra de Elon Musk se hizo evidente, eso pasaba desde antes, pero con Elon Musk quedó más que claro que había una intención de generar engagement a través del odio y la rechera y toda la negatividad. Entonces Sí. se convierte, el For You es el mejor ejemplo. Está diseñado como un trigger para que te saque lo peor de ti. A mí me ponen a las personas que más odio, que no sigo, me las ponen ahí todos los días y ya yo estoy como, bueno, no. Antes ni me daba cuenta que estaba en el For You, porque lo hacen de esa manera, que tú estás en tu timeline y que, pero ¿por qué estoy viendo todo esto? Déjame responderle a este imbécil y de repente ya va, esto me lo pusieron a mí para que yo... Sí. Es muy cínico y ahí Sí, fue sí, que sí. le he bajado muchísimo. No voy a decir que me he retirado porque todavía tengo esperanza de que va a cambiar, pero Es que cuesta, porque yo creo que es un reflejo humano muy normal el querer defenderte cuando alguien te ataca. Sí. Pero es entender que uno no ganas nada. La opinión de esta persona no me afecta en nada. Esta persona no decide si yo tengo trabajo o no. Y es como que nosotros nos dimos cuenta que el mundo de Twitter está dentro de Twitter. Eso es un mundo externo que no afecta absolutamente nada. Y cuando nosotros hemos tenido polémicas en Twitter, los suscriptores siguen subiendo, los suscriptores en Patreon siguen subiendo, las vistas siguen subiendo y ahí entendimos que independientemente de lo que pase aquí, esto no traspasa la frontera de cualquier otra cosa. Tal cual. Y dejamos que eso, la gente se ladilla al final del día, pasan 4 o 5 días, bueno, X.
lo que sea, y tú no puedes controlar. Yo creo que es tener paz con el hecho de que, lo que decía antes, por más que yo quiero que tú sepas cómo soy yo en mi vida, en todos los ámbitos, yo no puedo, es que ni de vaina puedo yo controlar eso. Entonces es como dejar ir el que yo no controlo la percepción que tú tengas de mí. Y eso está bien. O sea, Eso no, está bien, no sí. tienes por qué... Bueno, de hecho el otro día Marco nos estaba diciendo que él en su experiencia, yo estoy de acuerdo pues, pero no he vivido una polémica como él como para poder decirlo, pero él dice que en los momentos que ha habido polémica es cuando más han subido sus suscriptores, y es lógicamente cómo te lo surfeas tú como creador, pues o te Claro. echas a llorar o lo aprovechas Claro. la tensión que estás teniendo. Pero hay un tema de salud mental muy arrecho porque Eugenia y yo fuimos personas que crecimos muy de... Por ejemplo, Eugenia siempre fue como la negrita, la gordita del salón. Y siempre estás en desventaja. Y yo era, por ejemplo, en bachillerato, porque en primaria pasaba colado, era como el mariquito gordito. Entonces tú dices, coño, tener esas dos papeletas en Latinoamérica, Sí. coño, a ti te da una coraza bien Sí, arrecha. sí, Y te yo entrena. llego a una edad adulta con una personalidad muy desarrollada, con una autoestima Y Eugenia ya mucho también. más sólida, y Eugenia también. Sí. Y eso nos permite a nosotros ver comentarios y pasar de largo. Pero no todo el mundo puede, no todo el mundo tiene la coraza para hacer eso, y es entendible porque realmente se entendible. leen cosas muy, muy, muy cochinas. O sea, yo he leído vainas de nosotros, de Eugenia, mías, que tú dices, yo no entiendo cómo tú de pana puedes tener este sentimiento por una persona que tú no conoces, y de que deseos de muerte, cosas así, que tú dices, está loca, o sea, Está una loca. cosa... La que mayoría de las nunca- veces, lo repetimos acá, esas manifestaciones, esos comentarios de odio, lo que sea, hablan más de la persona que lo está diciendo Sí, que sí, de la persona que lo está 100%. recibiendo. Sí. Pero es interesante por lo que mencionas, tanto el contexto de Eugenia como el tuyo, había cierta vulnerabilidad a lo que te podía decir la gente y el bullying. Y tomar la decisión de decir, primero, ya no me importa, ya soy quien soy, Claro. y voy a lanzar un proyecto donde obviamente parte de lo que va a pasar es gente comentando y gente diciendo lo que opina. Exacto. Sin duda era un riesgo a tomar, ¿no? Claro, y es entender el origen de la crítica, porque una cosa es que yo me equivoque diciendo algo y ponte que diga algo racista en algún momento y me están quemando por racista, entonces yo ahí agarro y digo, coño, dije una vaina que la cagué. Sí. Pero yo diría que bueno, casi el 100%, digamos el 100% de los insultos que nos lanzan son simplemente por existir. Entonces a mí me dicen, no, que ese marico blanco. Dos cosas que yo no puedo controlar. Sí. Son cosas con las que yo, o sea, aquí está mi color de piel y soy marico, ¿qué puedo hacer? No tengo nada que Claro. hacer. Y ella, no, que la gorda negra. O sea, una cosa que no puedes... O sea, si tú me estás criticando meramente por mi existencia, yo no puedo hacer absolutamente nada con eso, y ahí ni siquiera puedo dar el paso atrás de decir en qué me equivoqué, qué dije mal. A ti lo que te da arrechera es que yo exista, y eso está bien. O sea, no me parece bien que me lo tengas que transmitir, pero al final del día ese es tu teléfono, tú pagas esos megas, tú pagas ese Y wifi. tú eres el que está dejando ese comentario ahí. Administralos como quieras, bro. Que yo también pienso hace poco, pasaron como que cosas en Twitter, como que cuando, o sea, me puse como muy requemón de cuando alguien fallece. Y tú dices, lo que tú dejaste en Twitter, ese es tu legado. Qué fuerte, ¿Quién va? brother. Fíjate, ¿no? Wow. Imagínate que yo soy una persona que todo el día putea gente en Twitter y yo estoy insultando y voto odio y tal. Y yo un día tengo un accidente o lo que sea y yo dejé eso ahí. Y el Twitter de @castellanosan son puros tweets asquerosos insultando gente. Y eso fue lo que quedó ahí. Y cuando la gente quiera ver qué fue lo que hizo este chamo con su vida, eso es lo que está ahí. Yo no quiero dejar eso. Qué arrecho Honestamente, que yo lo no quiero digas dejar así. eso. Imagínate. Bueno, chicos, ya Sí. saben, a borrar su timeline, a limpiarlo. Pues no es malo un día que le dediquen 20 minuticos Sí, o sí, una sí. hora, dependiendo La de qué huella tal. digital es real y yo a veces leo empezar a cosas que yo borrar. digo... Sí. Pero qué arrecho que lo digas. Yo de vez en cuando reviso, mi mamá falleció hace un par de años, que en paz descanse, y reviso su Instagram y es muy bonito ver que son puras fotos de yo, mi hermana, de puras vainas bonitas. Claro. Y eso que ella era bastante cajona. Pero lo que dices es cierto. Pero si uno tiene que tener cuidado con eso. Ok, entonces, decide, ok, vamos a hacer un web show, dijiste. Todavía Sí, ni un web siquiera show. se llamaba Ni Meladillas en ese momento. Estábamos como cocinando todo. Eugenia tuvo una polémica con el nombre Ni Meladillas, ¿qué tal? En base a esa polémica entendemos que la gente lo que te quiere es putear y no quieren una disculpa. ¿Cuál era la polémica? Una chama sacó unas camisas que decían Ni Meladillas. Y como que es una frase que Eugenia usaba mucho en redes sociales. Eugenia puede Eugenia avalar lo dijo esto. en que el- se le fue sí, sí. se fue Ella lo jeta. admite. Ella Que lo esa admite. frase Ella lo era admite de 100%, ella, que esa frase trademark. era y tal. Dice, me fui de culo. Eso Exacto, fue lo que se dijo. fue de culo. Se equivoca, pide disculpas y la gente no quiere las disculpas. La gente quiere que se te Sangre, caigan encima. sí. Entonces ya ahí tú entiendes que por eso es que no puedes engage con los comentarios, porque no, tú Tienes no que dejarlos quieres morir, que, marico. que yo me Sí. disculpe. Tú quieres que yo reciba odio y punto. Sí. Ahí ella dijo como, no usemos este nombre porque está atado a esta polémica. Y luego fue como, no. O
sea, como que ¿qué coño es la polémica? Eso no me interesa. Fueron 2 días en Twitter. Esto no define el resto de mi vida. Vamos a agarrarlo y tal. Y ahí decidimos hacer algo de 10 minutos pensando, coño, ya hay muchos podcasts, no hagamos otro. Pero la primera vez que grabamos, duramos 27 minutos grabando. Entonces Wow. fue como, venga, yo creo que esto es un podcast. Y ahí fue como agarrando un poquito de formita, pero era muy de intentar ir para adelante y para atrás, ensayo y error, como para ver qué tal. ¿Y en qué momento lo lanzan y cómo es ese proceso? Desde el momento que lo lanzan ya formalmente como un podcast, Ujú. ¿cómo era el plan en ese momento? Y después explícame en qué momento ya empiezan a sentir que, ok, esto está gustando y puede ser algo en nuestro futuro. Nosotros teníamos una idea de hacer como unas cosas de entrevistas, como estábamos mucho en Twitter, queríamos como que entrevistar a la gente que en pandemia se empezó a volver muy relevante en Twitter. Pero después fue como que qué tan sostenible es esto, como que siempre tener un invitado a distancia y qué tan relevante a través del tiempo va a seguir siendo esta persona. Ya. Y luego fue como, claro, porque también es muy de, "Uy, me da cosita que yo no la pegue, que yo soy una cagada, entonces déjame agarrarme una tercera persona como para tener un ancla ahí, ¿no?" Sí. Y luego eso lo dejamos ir y fue como, vamos a hacerlo solamente nosotros. Grabamos en julio el primer episodio y eso no sale sino hasta septiembre. Julio 2021. No, 2020. julio 2000, no, 21. 21, un Ok. año después de la pandemia. Y pues nada, ahí como que sale, la gente la verdad es que lo recibió muy bien. De hecho, nosotros en el episodio 100 hacemos un episodio donde vemos el primer episodio y estábamos muy claros de todo. Era como, esta es mi opinión, yo no soy el dueño de la verdad, como que no me funden, no me tal, porque sabíamos en lo que nos estábamos Bueno, metiendo. sí, claro. Y ahí como que todo empieza a agarrar un poquito de tracción y ya como que vemos que a la gente le gusta y tal. Y nosotros siempre fuimos muy confiados en nosotros saber que teníamos un producto que era bueno y que gustaba. Y siempre fue como, ¿sabes? La típica métrica de YouTube de los views, que la flechita se pone en verde cuando va superando como el umbral de tal. Sí. Esa flechita como por 4 meses y hasta ahora siempre estuvo en verde. Entonces nosotros decíamos que cada semana esto siga creciendo, aquí hay algo. Porque una cosa es que te estanques y digas, bueno, déjame ver qué hago para subir un pelito más. Pero como siempre hay un constante crecimiento, nosotros siempre tuvimos la confianza de que había algo en ello y que había que seguir echándole bolas y tal. Y me da curiosidad, ¿qué tanto, ahorita que mencionas que vieron en el episodio 100, el primer episodio, qué cambió a nivel de producción, de cómo hacían los episodios Ya para en el ese periodo? 100 estábamos con EDN Media House y ya teníamos un set diferente. Yo me había mudado, ya tenía mucho más espacio, yo grababa en un cuarto muy chiquitico, el que vivía en el apartamento que vivía con mis papás en ese momento, y cambió literalmente nada más como nos veíamos. Eugenia miraba al frente y yo al principio, en el episodio 1, y yo miraba como en diagonal, porque yo no tenía espacio para estar de frente. Y luego lo único que cambió, creo que seguíamos teniendo Miraste de fondos frente. blancos y ya estábamos simplemente mirando de frente. Seguíamos grabando con los teléfonos, creo que ya teníamos micrófonos hechos y derechos. Pero el contenido, o sea, ella y yo siempre Era hemos lo mismo, sido era lo lo La mismo. esencia muy, Qué muy arrecho. igual. y la gente nos conoce siempre y nos dice que bolas como son exactamente igual en el video que en persona. Y a mí eso me da una paz. Sí. Porque eso tiene un alter ego y un personaje inventado me da terror. Eso lo te hablamos juro. bastante con Eugenia, que me pasa contigo también, que yo me queda claro sin haberlos conocido que se van a apagar las cámaras y ustedes van a ser exactamente las mismas Claro. personas. Sí, Eso sí, no sí. necesariamente pasa en todos los proyectos, ¿no? Y es normal. Hay veces Sí. que gente decide tener un personaje y para adelante. Exacto. Pero en este caso hay mucho de la autenticidad. Yo creo que en los podcasts en general, en todo, pero en los podcasts uno nota el éxito de los podcasts muchísimo cuando la gente conecta con la autenticidad de las personas que están ahí. Lo que con los influencers. Si tú eres una persona que se la pasa inventando y te inventas una vida que todo el mundo puede ver que no es verdad, como cuando ponen la cajita de preguntas y se ve que se lo preguntaron ellos mismos. Es como muy evidente. Sí. Es como alguien que dice como que, ay, bueno, es una línea de maquillaje. Y todas las preguntas son, ¿cuánto cuesta? ¿A dónde envías? ¿Dónde lo venden? ¿Qué tal? Son preguntas que son evidentes que se dices tú mismo. Yo no conecto ya contigo porque sé que eres una persona falsa. Exacto. Y hay gente que quizás conecte, pero yo como creador de contenido me he dado cuenta que la gran mayoría no conecta con eso. Y a mí me pasa que es como, al final nosotros somos seres humanos, pero somos unos animales también, en el sentido que entendemos el instinto, hay un instinto que uno puede oler la mentira, ¿entiendes? Entonces, aunque no puedas Sí. detectar claramente que es falso o que no es real, hay algo en ti que te lo está diciendo y la conexión no es la misma. Eso pasa con interacciones. A nosotros nos han entrevistado gente que, puro por farándula, no tiene ni idea de quiénes somos, nunca ha visto un episodio, nada. Y a nosotros también hemos tenido interacciones con gente que nos ve en la calle, que tú, nada más por el acercamiento y como la manera en la que te tratan, tú ya puedes ver que es una interacción meramente de faranduleo y no están interesados en conocerte. Simplemente, o sea, a nosotros nos ha llegado gente de que una vez en Madrid nos pasó y le decían a Eugenia que tú eres la de los rulos, la loquita, que tú estás con un chamo, que sí, con un chamo ahí que es como medio, es un chamo, así.
Y era como que tú realmente no sabes. Y nos pedía fotos y fotos y fotos. Claro. Y yo decía, tú ni siquiera sabes quién ¿Para qué soy quieres yo. esas fotos, ¿Para qué quieres? loca? Pero claro, eso es para... Para buscar después. Eso y yo los decir, he visto claro. en internet. Yo sé que tienen faranduleo, algo. pues. Y a mí esas interacciones con faranduleo, yo reculo un poquito porque no empatizo mucho con eso. Claro, obviamente. Ok, voy a hacer una pausa aquí rapidito para mencionar primero Ostro Estudios, que se me olvidó Ok. mencionarlo al principio, que es este bello lugar A mí me encantó. donde estamos grabando este hermoso. Se lo dije cuando llegué. Toda la Gracias. calidad, toda la belleza, todo el audio es culpa del gran Adrián aquí. Increíble. Así que Gracias. ya saben que si quieren calidad, contenido en Miami, obviamente, aquí está Astro Estudios para servirles. Ahí Aquí vamos, los esperamos. Vamos a poner la Increíble. página web y tal, y aparece todo por ahí. 10 de 10. Lo otro importante es chisteinterno.com, que es donde tenemos todos los contenidos que estamos haciendo. Ahí estamos poniendo los episodios completos para los miembros que paguen. También tenemos un newsletter gratis, que todo lo que hablamos aquí lo ponemos súper lindo en un blog y un newsletter para que la gente pueda ver los clips. Brutal. Vea todos los mensajes de odio que le... No, mentira. Pero bueno, ese es como que uno de los features de la vaina. También tenemos un canalcito ahí de Telegram donde le pasamos a los fans, a los miembros, los episodios adelantados y algunas cosas ahí que no compartimos con todos los demás. Y bueno, nada, ahí está en chisteinterno.com. Entonces, bueno, a partir de ahorita saltamos al lado del paywall donde todo es pagado y empiezan Ok. los chismes y la paja. Le voy a soltar la letra. Y recuerda, suscríbete o síguenos para no perderte de todo lo que viene.